Estas elecciones de medio término, ¿qué está en juego? ¿Qué puede venir? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué va a pasar con el que sigue siendo el centro de la conversación, Donald Trump? Esra Chabot, Esra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes Mendoza. ¿Cómo están? Muy buenas Lourdes, noches. muy buenas noches. Ricardo. Qué gusto saludarte, Manuel. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa pierna? Bien, ¿sí? Podemos echarnos el maratón cuando tú digas. Un pádel, ¿no? Nos debemos un pádel. Esra, a ver, ahora le entramos a las consecuencias. ¿Quién va ganando a estas alturas con los resultados que conocemos, que ya tenemos a esta hora de la noche en Estados Unidos? Yo creo que finalmente para Joe Biden es una derrota menor. No es la marea roja que se esperaba. No es la catástrofe. No es la catástrofe. Por lo pronto, hasta este momento tienes 46 senadores de cada lado. Quedan otros 8 por ahí que tienen que determinar. Va a estar muy duro. Probablemente se va a ir esto hasta dentro de un mes porque Georgia tiene que hacer segunda vuelta porque no llegan al 50%. Y en ese sentido creo que el Senado se va a convertir en la parte, digamos, frontal. En un país muy dividido, vas a tener una Cámara de Representantes republicana, quién sabe por qué margen, pero vamos, republicana. Sí, seguramente. No, hasta esta hora de la noche la mayoría de los estados tienes ahorita 133 representantes contra 176 de los republicanos y no tienes mucho margen de maniobra, es prácticamente imposible. Ahora, yo creo que en ese sentido la posibilidad por lo menos para Biden de bloquear dentro del Senado, de tener el control del Senado, si es que lo llega a tener, de lo que será sin duda esta acción importante de los republicanos es fundamental para él, básicamente porque al temor que le tienen es a que puedan optar dentro de un par de semanas de bloquear lo que sería el pago de la deuda, o sea, el volver a endeudar, esta medida que se tiene que tomar para que Estados Unidos siga pagando, siendo aquel que sigue pagando la deuda y no pararla. Y esto sería una verdadera catástrofe. Dicen, no se van a atrever, pero en este juego está así. Y 2 elementos más nada más para terminar, es uno, el hecho de que senadores que habían apoyado, que había apoyado Trump, pierden. Sí. Afortunadamente, a quien había saboteado de alguna manera el propio Trump, lograron finalmente ganar. Y creo que es importante, eso es fundamental para el Senado. La mala es que hay alrededor de 75 miembros de la Cámara de Representantes republicanos que son estos negacionistas del proceso electoral, siguen insistiendo. Alegan fraude. Es que esa locura del fraude no demostrado se convierte luego en bandera para reventar democracias en todo el mundo. Para ganar la presidencia, ¿no? Y a partir de ahí reventar la democracia. Bueno, ¿cómo lo ves, Ricardo? ¿Ganadores? A ver, sí hay que decir que se trata de un proceso electoral vastísimo, ¿eh? O sea, se eligieron concejales en las escuelas, ¿no? Una enorme cantidad de cargos públicos a nivel, no solamente de los condados, sino de los City Hall, que es como el 4º nivel, digamos, de la administración. Desde luego están diputados, senadores en los estados, allá hay de las 2 cámaras. Entonces sí es un universo muy grande y de pronto queremos a fuerza verlo con los lentes mexicanos, ¿no? En ese nivel de complejidad, la verdad es que yo diferiría un poco de Isra. Sí quisieron, tanto Trump como Biden, advertir que esta era la madre de todas las batallas. Ya, para los que estamos un poco curtidos, ninguna elección es la madre de todas las batallas. Y la verdad, en esta elección no se confirmaba la democracia estadounidense ni se desbarrancaba. O sea, lo entiendo como argumento de campaña. Sí. Pero en realidad, si esto hubiera sido como el medidor del aceite de un coche, pues es una variación en el margen, ¿no? Y normalmente en todas las elecciones intermedias gana el partido que no está en la Casa Blanca. Entonces, que se haya ahora movido un poco hacia el lado rojo era algo esperable. Y eso lo que va a provocar es que el Capitolio se vuelve una instancia con mayores controles sobre la administración. Pero eso es parte de lo que se esperaba. Entonces, yo en ese sentido con Esra diría, pues el resultado era el esperado y el resultado es de mayor control de los rojos, de los republicanos. Ahora, me parece que como dato interesante, y ya Esra apuntaba en esa dirección, sí está el clivaje
demócratas republicanos, pero el que más es interesante es el clivaje dentro de los republicanos. Porque, en efecto, el triunfo de potenciales candidatos al 2024 que no sean Donald Trump, por ejemplo, el caso de DeSantis en Florida, pues lo que te habla es que el Partido Republicano va a entrar en tensiones. Trump va a tratar de volverse el líder del Partido Republicano. Y cuando digo el líder, ese es el cargo que quiere antes de llegar a la candidatura presidencial. Y habrá republicanos que luchen contra el trumpismo. Entonces, no solamente tenemos a los republicanos controlando a los azules, a los demócratas, sino dentro de los republicanos va a haber pesos y contrapesos. Y eso es una cosa distinta a lo que veníamos viendo. Entonces, yo sí diría, vamos esperando, creo que están ocurriendo cosas muy interesantes que tendrán implicaciones en México, pero eso lo abordamos aquí en la siguiente ronda. ¿Cómo lo ves? Yo traía dos puntos. Uno era justamente lo que pasó en Florida, que era un estado demócrata, de demócrata pasó a bisagra y ahora parece ser ya que es rojo. Súper republicano. Y la conferencia de prensa que dio hoy justamente Trump, en donde dijo el 15, que ¿qué crees? Que nos va a tocar a nosotros en este programa, ¿no? Discutirlo. Discutirlo. Entonces, el destape. El destape, evidentemente. O sea, ¿qué va a anunciar? Pues que se va a destapar y que ya va rumbo, ¿no? Pero es justamente... ¿Destapar, Lourdes, para precandidato o para líder del Partido Republicano? Líder de partido y ya de ahí lo que se si nos vaya agarrando. Eso si lo dejan llegar al 15 sin meterlo a la cárcel, que se puede. Acuérdate que el que perdona... Ay, ¿tú crees que lo pueden meter a la cárcel de aquí al 15? El departamento después de 2 años que no lo han tocado. Ya lo han tenido, ahí lo tienen, ahí están los papelitos. Sí, ahí lo tienen, pero pues el que perdona... Pues hay que esperar, ¿El que perdona qué? El que perdona deja pasar. Exacto. Pierde. Exacto. Perdona, pierde. Bueno, y por eso no lo dejaron Estás pasar. haciendo mala fama el perdón. Oye, ese es uno. Y el otro de los puntos que creo que es bien importante, que es un poquito lo que decías de toda esta avalancha de elección que hubo. Hay un cargo que yo no lo conocía, pero hoy lo conocí, y que es el representante de los estados. Son 27 estados y entonces estos representantes de los estados son como los que van a organizar y se encargan de ver las elecciones rumbo al 2024. ¿Y qué es lo grave o qué es lo importante de esto? Que de los 27, 13 son, no me van a creer de cuáles. Justamente de los que tú hablabas, de los que hicieron en el 2020 el numerito de no creemos y nos hicieron fraude. Negacionistas. Entonces, eso sí es grave. O sea, eso es un punto importante que hay que seguir muy de cerca. Yo creo que el punto importante de los equilibrios está ahí presente y creo que es fundamental, ¿no? Que los republicanos pudiesen tomar lo que decía Ricardo, el control y poder evitar que se vuelva un gobierno de un solo partido. Aquí el problema está en que el Partido Republicano dejó de existir como tal, que mayoritariamente es un partido, y porque todos se siguen, incluso los candidatos que puso Trump, los que no eran trumpistas lo apoyaron y lo siguen apoyando. Y en ese sentido, el problema es que ese segmento que controla el Partido Republicano es un segmento que no está dispuesto a apostar por una negociación en ningún sentido. O sea, no es el republicano que llegaba y tenía cierto tipo de acuerdos, etcétera. Es el republicano que simple y sencillamente tiene como objetivo reventar, porque no es un republicano demócrata, si se le puede llamar así, es el republicano que surgió precisamente de esa idea del trumpismo, de que existe solamente un patriota y que el resto es básicamente es el intolerante, el que no negocia. Y en ese sentido, que avasalla. Así es, y en ese sentido, el problema de la sociedad norteamericana y de la política norteamericana es que te quedas sin interlocutores. Es que no es que llegaste a un esquema de compromiso, tú te quedas con la Cámara de Representantes, yo el Senado, y bueno, pues vamos a ver cómo le hacemos para gobernar, sino que aquí estás hablando prácticamente de una guerra en donde a ver a cómo nos toca. Y creo que en ese sentido es donde los norteamericanos pierden. Sí, ahora yo insistiría que hay una disputa todavía no resuelta por el Partido Republicano. No creo que el trumpismo se haya hecho ya de todos los activos de ese partido. De hecho, yo creo que hay republicanos que festejarían el escenario que ya Ezra planteaba. Es decir, que en el
juicio que se le está siguiendo desde el Capitolio, en efecto, acabara indiciado. Porque si Donald Trump es indiciado, no puede aspirar a ser candidato. Ahora que se va a presentar, no podrá anunciar su candidatura. Y tampoco sería conveniente que se hiciera el liderazgo del Partido Republicano. Entonces, yo sí veo... Vuelvo otra vez a DeSantis en Florida diciendo, por favor, que lo indicien. Que no significa una mejor noticia, ¿eh? A ver, no solamente quiere decir que hay una disputa por el trumpismo y que a algunos ya les conviene mucho quedarse con el trumpismo, pero sin Trump. Sí. Es un negocio más redituable. Capitalista. Entonces, y luego tienes a Donald Trump que pareciera está disputando el mundo y el país con Biden y con Obama, pero en realidad yo creo que la principal disputa de Trump vuelve a ser por quedarse con el control del proceso sucesorio, sea él o no candidato. Por eso le presentaba la pregunta a Lourdes. Yo tengo la intuición de que lo primero que él quiere, el siguiente escalón, es hacerse de liderazgo del Partido Republicano, cosa que nos parecería normal en un país como México, donde los líderes de los partidos tienen un papel importante. Pero debo aclarar aquí a la audiencia que ser líder de un partido en Estados Unidos es ser como el administrador del edificio. O sea, no es un puesto que realmente sea relevante. Y sin embargo, Trump lo está calculando muy bien. Lo que es increíble es que hablamos de Trump como el centro de la conversación. Sí. En día de elecciones, a 2 años de que dejó la Casa Blanca, a 2 años de que podría volver, sigue siendo el eje de la conversación el expresidente. ¿Te acuerdas el día que se fue y el día que ganó Biden, que estábamos en esta misma mesa platicando lo mismo y que dije, pues regresará, I'll be back, y pues aquí está? Y lo interesante, yo traigo otro punto que creo que no es un punto menor. Entiendo lo que dices de si fuera un tanque de gasolina o un tanque de aceite, pues apenas si se movió para los rojos, que normalmente en una intermedia siempre el que pierde pues es el que está en el poder y el otro gana. Es mucho más fácil ser borracho que cantinero, ¿no? Sí. O cantinero que borracho, dependiendo en qué momento. También es más divertido. Seguimos viendo esta polarización en la ciudadanía de los Estados Unidos, que creo que esto es gravísimo. O sea, pensamos que, bueno, ya se fue Trump y entonces vamos a volver a regresar otra vez al centro, y no pasó eso. No. Al contrario, crecieron un poquito, pero crecieron. O sea, se sigue manteniendo esta etapa de polarización y, ojo, a nosotros, a los mexicanos, ya sé que nos va siempre mejor con los republicanos que con los demócratas, pero el discurso sí ha sido muy rudo y al mexicano que vive allá no le va bien. Es lo que decía Ricardo con respecto a lo que podría pasar con un triunfo republicano. Es la gran catástrofe que se manifestaba en Estados Unidos era la idea de que finalmente lo que era el bloque Nueva York, o sea, el norte, ahí es donde iba a arrasar Trump. No lo hizo, no lo hicieron. Sí pudieron ganar una que otra posición importante, fundamentalmente en algunos estados o en algunos condados cercanos a Nueva York. Y es ahí, digamos, donde pues trataron de romper ese bloque y no lo lograron. En función de eso, de que afortunadamente no lo logran, para México esto se termina convirtiendo también en un verdadero respiro, porque la radicalización del discurso republicano y el tener el control masivo de las dos cámaras hubiese representado, Trump lo decía hoy, decía, en el 2024, cuando sea yo candidato, voy a sellar la frontera con México. Es México, es la amenaza, es lo que vende, pero es finalmente un discurso de una mayor agresión y es una radicalización del mismo. Que es preocupante. Ahora, lo que es importante, y le decía Ricardo, no solamente en el caso del tema de DeSantis en Florida. Hay otros gobernadores en Nevada, gobernadores en no recuerdo otro estado más. El propio Greg Abbott. Arizona salió demócrata, pero en otros estados que de una o de otra manera han comenzado a aparecer como figuras republicanas dispuestas a competirle. Y creo que es a reconstruir finalmente el Partido Republicano, no desde el trumpismo, sino desde el propio modelo republicano, donde no les gusta mucho a algunos de ellos el modelo proteccionista, esta idea además de la cerrazón, etcétera, y están buscando una... Ahora, es una derrota para Biden, porque hablamos mucho de Donald Trump. Para Biden, ¿qué? A ver, hay que ver cómo acaba la Cámara de Representantes. Siguiendo los datos del Senado, yo te diría no. Hay que ver cómo acaba el tema de las gubernaturas. Pero yo creo que Biden lo presentó
de una manera un poco excesiva como la sobrevivencia o la derrota, ¿no?, de la democracia. Y la verdad es que nunca fue eso. Ni este resultado es el acabose para su administración. Ahora, el problema de Biden en realidad es que aquí al 2024 pues es una estrella decreciente. Sí, de por sí. Y yo no estoy viendo en estas elecciones surgir ya voces alternativas que compitan por el liderazgo demócrata. Y en sentido inverso, tú lo mencionabas, del lado republicano pues hay varios. O sea, tienes a Trump, desde luego, que es el fenómeno, digamos, de estos años, pero no solamente en esta mesa estamos hablando de Trump. Entonces, ¿dónde veo la derrota? Que estas elecciones no proyectaron futuro demócrata, o por lo menos no hasta ahora. Esto puede cambiar, ¿eh? Yo creo que 2 años antes de que Barack Obama se presentara la primera vez como candidato presidencial... a ver si aparecen los perfiles. Pero la verdad es que en esta elección no lo hubo. Y ahí sí te contestaría, con respecto a eso sí veo derrota. Ricardo, gracias. Gracias. Barack lo hizo muy bien, ¿no? Nos vamos. Depende en qué y para quién, ¿no? O sea, ahorita en las elecciones. Gracias. Ahorita. Nos vamos. Hasta mañana. Pásala bien. Yo le hacía caras. Porque sabemos que